buscar la palabra de Dios para nuestra vida que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 5. Una vez que la hayamos encontrado, levantamos la manito, hacemos un gesto. ¿Cuál fue para poder buscarla? Santiago, capítulo 4, versículo 5. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Que Dios bendiga la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Primeramente para el cocinero, que tiene que prepararla y escudriñar lo que Dios quiere para uno primeramente y también poder compartir a la iglesia. Sabemos que todos nosotros somos la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos hace una pregunta. ¿Pensamos que la Escritura dice en vano que Él nos anhela celosamente? Muchas veces nos preguntamos, pero si los celos son malos, ¿cómo Dios va a ser celoso? Pero si nosotros buscamos en el diccionario celosamente, dice que es un sentimiento que se experimenta cuando uno ama profundamente a alguien. Lo primero que debemos meditar es que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos ama profundamente. Pero ¿de dónde nace el celo? Dice que esa sospecha, nace una sospecha dentro de nosotros que la persona a quien nosotros amamos puede estar siendo atraído por otra persona o una cosa. Entonces el Señor nos hace meditar en esta tarde cuán profundo es el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros y que no quiere por ningún motivo compartir ese amor con el mundo o con otras cosas, porque dice que nuestro primer amor sobre todas las cosas debe ser Dios. Y no podemos poner ni a nuestra esposa, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos en el lugar que le corresponde a Dios. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces como madres ponemos muchas veces a nuestros hijos en primer lugar. Y como Dios es bueno, nos habla nuestra vida y nos dice, pero si yo soy el que te di la vida, yo soy el que la quito. En un momento puede venir una enfermedad y se van nuestros hijos. Por poner nosotros, no darle a Dios la honra y la gloria del primer lugar, que es el primer mandamiento escrito en la palabra del Señor. ¿Amamos al Señor de la manera que Él nos ama? Después dice, pero Él da mayor gracia. Él sabe que como carne somos débiles y a causa de eso nos tiene paciencia. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Los resiste. ¿Qué quiere decir resistir?
Dice, los tolera, lo aguanta, sufre la afrenta, pero no los destruye. Siendo el Dios con una pura palabra, con un dedo que nos coloque encima, dejamos de existir. Sin embargo, por su gracia, por su amor inmerecido, Él los resiste. Dice que al soberbio lo mira de lejos. Vemos que primeramente Él dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu mora en nosotros. Pero si nosotros somos soberbios, ya nos mira de lejos. Muchas veces nos confiamos que porque nacimos en la iglesia, le hemos servido desde pequeñitos y ya llevamos toda una vida sirviéndole, que el Espíritu de Dios nunca nos va a abandonar. Y lo hacemos equivocadamente, porque dice que Él no tiene comunión con el pecado. Y si nosotros le desobedecemos, y si dejamos que nuestra boca hable grosería, mentira, murmuración, dice la palabra del Señor, ¿podrá de una misma llave salir agua dulce y salada? Por eso Él dice que nos ama celosamente. Y muchos nos confiamos. Podemos ver en la palabra del Señor que Él ungió un rey, ungió a Saúl. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, danzó, profetizó, y Dios estuvo con él. Pero hubo un momento que este hombre, por escuchar la voz del pueblo, no obedeció a Dios, y dice que guardó, cuando Dios le había dado la orden de destruir al pueblo enemigo, de matar y de no guardar nada. Sin embargo, él se guardó la oveja engordada, se guardó los tesoros y perdonó vidas, porque escuchó al pueblo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos dedicamos a escuchar el que dirán? Es que, ¿qué va a decir, no sé, mi esposo de mí? ¿Qué va a decir mi hermano de mí? ¿O qué va a decir la iglesia de mí? Y a causa de eso, no obedecemos la palabra del Señor. Y Él dice que nos anhela celosamente. Ciertamente tiene misericordia de nosotros. No nos destruye, nos resiste, tolera la afrenta, nos aguanta. Pero dice que no por siempre contenderá con el hombre. Abandonó el espíritu que estaba en Saúl y vino un espíritu inmundo que le atormentaba. Ayúdenos al Señor. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos expuestos a que espíritus inmundos vengan a nuestra vida, a nuestro hogar y nos destruyan. Siendo que había una promesa de bendición sobre Saúl. Había un reino que no lo buscó, pero que Dios se lo entregó. Y si Dios le entregó esa unción es porque vio algo bueno en él. Ha visto algo bueno en todos nosotros y por eso nos escogió. Dice que nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Amén. Nos apartó con un propósito. Pero si nosotros nos apartamos del propósito del Señor, ese espíritu que mora dentro de nosotros también se aleja. Ayúdenos el Señor para que meditemos en cada acción, en cada palabra, para que el Espíritu de Dios no nos sea quitado, para que la gracia del Señor no se aparte de nosotros. Y dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse? Yo con mi libre albedrío decido estar bajo la autoridad de Dios. En este caso dice someteos a Dios, no dice someteos a un hombre, sino someteos pues a Dios. Con mi libre albedrío decido voluntariamente obedecer al Señor. Y dice, resistid al diablo. Cuando Él nos hace esta advertencia, sabe que vamos a estar constantemente expuestos a los ataques del diablo.
Ni siquiera tuvo la delicadeza de no tentar al propio Hijo de Dios. Cuando vio que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, osadamente fue y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Cuántas veces no habrá venido a nuestra vida y nos habrá preguntado, o cuando estamos en medio de aflicciones, de pruebas, y nos ha dicho: va, ¿y tú no eres la hija de Dios? ¿Y acaso el Espíritu de Dios no mora dentro de ti? ¿Por qué no le dices a ese azote que te deje? ¿Cuántas veces el diablo ha venido y nos ha hablado al oído? Hartas, ¿verdad? Porque él sabe que si nosotros nos sometemos voluntariamente a obedecer al Señor, Él hará maravillas entre nosotros. Porque dice que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Él sabe que en nosotros hay una autoridad delegada. Ni siquiera a los ángeles se les dio la potestad de reprender a los demonios. Sin embargo, a nosotros, a los hombres, a las mujeres que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice que se le delegó la autoridad para hollar serpientes, para reprender enfermedades, para echar fuera demonios. Todas esas autoridades están delegadas sobre nosotros, sobre nuestra vida. Mire qué importante es usted en las manos del Señor. Qué importante soy yo si me dejo moldear por el Espíritu del Señor que mora dentro de nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y maravillosa promesa, porque nos da la certeza de que no va a estar constantemente encima de nosotros, sino huirá, porque nosotros tenemos la autoridad para echarle fuera en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre. Porque ¿quién soy yo? El amado de Dios, la amada de Dios. Muchas veces nos miramos en menos, muchas veces somos menospreciados, a lo mejor en el trabajo, por la sociedad, por la familia, pero para Dios, usted y yo somos una perla preciosa, somos un instrumento en las manos del Señor. Y dice: acercaos a Dios. Acercaos, esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros y para nuestra familia. Aún hay tiempo de que podamos buscarle. Y dice que si nosotros damos este primer paso, Él se acercará a nosotros. Él sabe que fallamos, Él sabe que pecamos, pero no nos desecha de su presencia, no nos destruye, nos está esperando. Y dice, dependiendo de la condición en que estemos, dice: si somos pecadores, que nos limpiemos, que limpiemos nuestras manos. Y si somos de los que aún está dudando, que tenemos doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Primeramente nos dice: yo te amo. El Espíritu, mi Espíritu mora dentro de ti. Es necesario que sigas resistiendo pese a todo lo que ha sobrevenido a tu vida. Acercaos a Dios. Limpiad vuestras manos. Y si estamos dudando, busquemos que Dios purifique nuestro corazón. Y a lo mejor nos preguntamos: ¿pero cómo puedo yo purificar mi corazón? ¿Se ha preguntado eso? Porque sabemos que la ropa se puede lavar. Pero ¿cómo yo purifico mi corazón? Yo, cuando leí esta palabra, pensaba en el arduo trabajo que hacían nuestras abuelas o nuestras madres, porque antes no existía la lavadora, pues ahora uno pesca la ropa y la tira a la lavadora y sale limpia y casi seca prácticamente.
Pero antiguamente era más difícil, había que usar un jabón, había que desmugrar los puños, los cuellos, la ropa blanca se echaba a hervir y era un proceso arduo para que esa ropa pudiera volver a ser utilizada. Imagínense nosotros, que estamos expuestos a contaminación todos los días, porque todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que hacemos en este mundo que está lleno de pecado, nos contamina. Lamentablemente, como somos humanos, sentimos rabia, ira, de repente decimos palabrotas que no son agradables delante del Señor y por lo tanto nos contaminamos. Todos los días nos contaminamos. ¿Cómo podemos nosotros purificar nuestro corazón? Y la palabra del Señor en Romanos 12:12 nos dice que la primera manera de poder purificar nuestro corazón es que no nos adoptemos a las costumbres de este mundo. Lo primero. Decimos, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Porque usted y yo somos diferentes. Porque usted y yo tenemos que dar un testimonio. Porque usted y yo somos luz para el mundo. Porque usted y yo somos la sal de la tierra. Por eso no podemos hacer lo que hace el mundo. En Primera de Tesalonicenses 4:13 dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. ¿Y de qué manera? Apartándonos de inmoralidad. La palabra del Señor es una guía. Si tenemos dudas, escudriñemos las Escrituras. Leamos lo que el Señor quiere de nosotros. Y Primera de Pedro 2:15 nos dice que otra manera de purificar nuestras manos es practicando el bien. ¿Cuántos de nosotros practicamos el bien? No tan solo en nuestra casa o con nuestros amigos, sino ser un buen samaritano. El testimonio más difícil de un cristiano es en su propia casa, porque en nuestra casa nos conocen todas las yayitas, porque nuestros hijos, nuestro marido, nuestro padre, nos mira y sabe cuando estamos mintiendo. Asimismo nos escudriña Dios. Y el primer testimonio de ser buenos cristianos comienza en nuestra casa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, por decir algo, llegan nuestros hijos del colegio y llega con un sacapunta que no es el que nosotros le compramos, o un lápiz? Y decimos, pero si todos los niños lo hacen. Y estamos dando testimonio a nuestros hijos que es normal que uno tome lo que no es suyo. Testimonio. Porque eso es hurto. Quéralo o no. O muchas veces mentimos y le escribimos una comunicación al niño que estaba enfermo y simplemente nos quedamos dormidos. Pero es más fácil decir, está enfermo, no puede ir a clases, a decir la verdad, me quedé dormido. ¿Y cuántas veces damos esas mismas excusas y falsas excusas delante de nuestro trabajo? Y a lo mejor el jefe no lo va a saber, pero hay uno que nos mira, hay uno que escudriña nuestro corazón. ¿Estamos con esas acciones limpiando nuestras manos o las estamos ensuciando? ¿Estamos purificando nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que el árbol es conocido por sus frutos. ¿Cómo están nuestras obras? Porque es fácil predicar el evangelio, es fácil a lo mejor pararse en la calle y decir unos textos bíblicos, porque ya lo tenemos como costumbre, los que crecimos chiquititos de la iglesia, es una costumbre, sabemos orar, sabemos predicar, pero hay alguien que nos está mirando, estamos en condiciones de hacerlo, porque lo podemos hacer, pero estamos purificados. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, tenían que entrar
amarrados con una cuerda. Porque si no estaban santificados y preparados para entrar a ese lugar e impartir la gracia y los sacrificios, eran muertos instantáneamente. Ahora, por gracia, por amor, no morimos instantáneamente. Podemos predicar y solo Dios conoce y escudriña cómo estamos. Solo Dios sabe y puede mirar las intenciones de mi corazón. A lo mejor puedo predicar muy bonito, pero ¿de qué sirven esas palabras si a lo mejor yo llego a mi casa y golpeo a mi señora si soy hombre? ¿O maltrato a mis hijos? Por poner ejemplos generales. ¿Estamos dando testimonio de que Dios está haciendo un cambio en nuestra vida? Por eso el Señor nos dice, una vez que nos miremos en ese espejo, una vez que nos examinemos, nos dice, afligíos. Vemos que cuando Jonás entregó la palabra a Nínive, una vez que llegó y obedeció, porque sabemos que pasaron muchas cosas antes, él quiso desobedecer, Dios tuvo que levantar una tormenta y tuvo que forzarlo a que obedeciera. Pero una vez que entregó el mensaje, vemos que el rey escuchó la profecía y dice que se afligió su corazón, que se vistió de cilicio, que obligó al pueblo a hacer lamento y lloro para conmover el corazón de Jehová y cambiar esa sentencia de muerte. Y es eso lo que el Señor nos está diciendo, una vez que nosotros podamos mirarnos en ese espejo, una vez que podamos mirarnos nuestras manos y saber si realmente están limpias, una vez que podamos ser honestos con nosotros mismos y con el Señor y ver que nuestro corazón no está tan blanco como pensábamos. Ahí afligirnos, llorar delante del Señor, lamentarlo y decirle que Él tenga misericordia, que no quite su Santo Espíritu de nosotros, porque si lo quita, podemos correr la misma suerte que Saúl. Que el Señor nos ayude, y Dios no quiere eso. Nos ama tanto, tan profundamente, nos ama celosamente, que Él no quiere que nosotros tengamos ese fin. Adán y Eva gozaban de todo el privilegio del Señor, pero decidieron escuchar la voz de la serpiente. Y a causa de eso, desobedeció una orden del Señor, una orden de Dios directa, que podían comer de todos los árboles que habían en el huerto, mas del árbol de la vida no podían comer. Pero astutamente la serpiente va y le dice, ¿con qué dijo Dios que si comes de ese árbol moriréis? Y le prestó oído y comió del árbol. Y después le dio a su esposo. Y cuando ellos comieron de ese árbol, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y tuvieron conciencia de lo bueno y de lo malo. Y dice que cuando Dios los llamó, ellos estaban escondidos. Y a causa de esa desobediencia, Dios los sacó del jardín del Edén. Y a causa de esa desobediencia, hubo castigos sobre su vida, sobre la tierra. Muchas veces decimos, pero si Dios es misericordioso y va a tener misericordia de nosotros, no nos va a condenar. Si Dios es tan bueno, y muchas veces decimos, pero si salvó a la mujer adúltera y no dejó que la apedrearan, ¿cómo no va a tener misericordia de mí? Y nos escudamos buscando versículos bíblicos
que nos permitan tapar nuestra vergüenza, como Adán y Eva, que con hojas de árbol, de parra, de higuera, no sé de qué eran, se cosieron vestimentas para no estar desnudos. Por eso el Señor nos dice: afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ya no es momento de estar pensando en fiestas, en pasarlo bien, sino es momento de estar pidiendo al Señor misericordia, porque Él viene pronto. Y dice que viene a buscar a una iglesia santificada, a una iglesia sin manchas y arrugas. Si Él viniera hoy, somos salvos por gracia, por misericordia. Si fuera salvo por obras, yo creo que todos nos quedaríamos. Pero la gracia es mayor. Dice, pero Él da mayor gracia. Ayúdenos al Señor, porque hay mucho por qué afligirnos, porque hay seres amados que a lo mejor han escuchado, pero aún no han venido a Cristo. Y a lo mejor nosotros estamos orando, pero a lo mejor también es necesario que haya una acción aparte de la oración. A lo mejor es necesario que yo le llame, a lo mejor es necesario que le visite, a lo mejor es necesario acercarnos y compartir a lo mejor su aflicción, o saber qué es lo que le está alejando de Dios, por qué no puede dar ese paso. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos delante de su presencia. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué es la humildad? Dice el diccionario que es la virtud humana de reconocer y aceptar las debilidades y cualidades personales. Es obrar en consecuencia sin arrogancia, reconociendo que todo lo que tenemos son dones de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos son dones de Dios, son prestados. Y si Él quiere, como cuando uno presta algo y no es el dueño, en cualquier momento puede ir y decir, devuélveme lo que te presté. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Somos amados del Señor. Nos ama celosamente. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Pero es necesario que busquemos la santificación de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. Nos ama celosamente. No nos quiere compartir con el mundo. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa palabra que Él ha enviado a nuestro corazón. Otra forma de limpiar nuestras manos es amándonos los unos a los otros con amor no fingido. A través del arrepentimiento, que es la única manera de acercarnos a Cristo. Arrepentirnos, reconocer que le fallamos. Aunque haya nacido en una iglesia, aunque haya sido criada en una iglesia, aunque haya sido jefa de jóvenes, aunque haya sido predicadora, aunque sea pastor o sea pastora, no importa el lugar donde Dios me tenga en su servicio, es necesario que yo día a día me arrepienta. Amén. Que el Señor nos bendiga, que bendiga esta palabra y que podamos compartirla y preocuparnos de no tan solo hablar, sino de ser hacedores de la palabra.
porque Dios nos pone a prueba. Cada vez que nosotros predicamos una palabra, después dice Dios, a ver si es verdad que me ama como dice que me ama, a ver si es verdad que obedece lo que yo le enseño, a ver si es verdad que realmente se somete. Que el Señor nos ayude. Y entrego esta oportunidad a Daniel, que está a cargo de este servicio y culto familiar. Bendiciones.